Tenía apenas 8 años cuando la dejaron en un basural, sin más que una muñeca vieja y un corazón hecho pedazos. Años después, volvió. Rica, misteriosa, decidida, y traía consigo un plan capaz de poner patas arriba a toda una ciudad. Esta es una historia sobre dolor, traición, esfuerzo y superación. Sobre una mujer que fue olvidada, y que decidió hacer que el mundo recordara su nombre. Suscríbete ahora al canal. Todos los días hay una nueva historia que te va a poner la piel de gallina. Quédate hasta el final y prepárate para esta historia emocionante. Odelia apretaba con fuerza la bolsa plástica que usaba como mochila. Dentro, solo una muñeca sin brazo y una carta manchada de lágrimas, lo único que le quedaba de su madre. Tenía apenas 8 años y ya conocía lo que era el hambre, el abandono y el silencio. Las campiñas no era un lugar cruel, pero en aquel rincón olvidado de la ciudad, donde el olor a basura dominaba el aire y los buitres peleaban espacio con niños invisibles, nadie hacía preguntas. La niña fue dejada allí como si fuera desechable, como si su vida no tuviera más valor. Cordelia, con el cabello bien peinado y los tacones altos, ni siquiera miró hacia atrás. Simplemente lanzó a la niña al mundo, como quien se deshace de una carga. Odelia gritó, corrió, suplicó, pero todo lo que escuchó fue el ruido del motor alejándose, dejando atrás su infancia y una herida que nunca más sanaría. Pasó los 3 primeros días comiendo sobras que encontraba entre las bolsas. Aprendió rápido que los plátanos muy negros aún podían ser dulces, que el pan duro con agua se convertía en sopa, y que hasta las ratas tenían su territorio. Odelia dormía hecha un ovillo, abrazada a la muñeca, tratando de no llorar fuerte para no llamar la atención de los otros habitantes del basural. Un grupo de chicos llegó a rodearla, riéndose de la princesita apestosa, pero fue entonces cuando apareció Gregorio. Un hombre de voz gruesa y barba espesa, con ojos que escondían tristeza. Déjenla en paz. Aquí nadie toca a los míos, dijo empuñando una vara de metal. Gregorio no era padre, ni abuelo. Pero esa noche, fue el ángel que Dios envió para evitar que Odelia también perdiera la esperanza. Compartió con ella su sopa, su manta, y poco a poco, su corazón. El tiempo en el basural pasaba sin reloj, sin calendario, pero lleno de lecciones. Gregorio le enseñó a Odelia a separar plástico del papel, a vender metal por kilo, a usar guantes improvisados y a no confiar en extraños. También le enseñó que la superación no era magia, era una decisión. La vida te va a golpear, niña, pero tú eliges si te caes o te levantas. Ella escuchaba todo en silencio, guardando cada palabra como si fueran tesoros. Con él, aprendió el valor del esfuerzo. Pasaban horas arrastrando bolsas, riendo cuando encontraban algo útil y llorando cuando la lluvia lo arrasaba todo. Odelia no tenía juguetes, pero tenía dignidad. Y poco a poco, fue construyendo dentro de sí algo que Cordelia jamás podría robarle: carácter. Una vez, una señora apareció con una ONG y ofreció llevar a Odelia a un albergue. Gregorio se quedó en silencio, mirando a la niña. Ella solo movió la cabeza, diciendo, «Me quedo contigo». Aquello no era romanticismo, era supervivencia. Sabía que en la calle, con Gregorio, aún había respeto. En muchos albergues, había castigo. El hombre también le habló de la vida difícil de mujeres como su madre, como ella misma sería algún día. El mundo es injusto, pero si no dejas que te rompa, te va a respetar. Odelia nunca olvidó esa frase. Era su mantra, su escudo invisible contra la crueldad del mundo. Las noches frías eran las peores. Odelia, aunque acostumbrada, todavía soñaba con una cama de verdad, con mantas limpias, con una madre que la abrazara al despertar. Gregorio hacía lo posible por llenar esos vacíos. Preparaba panqueques con harina vencida y azúcar quemado, y contaba historias que él mismo inventaba. Decía que Odelia era una princesa disfrazada, que algún día volvería a su castillo y tendría su nombre escrito en las estrellas. Ella reía, aun sabiendo que era mentira. Pero en el fondo, una parte de ella lo creía. Porque creer era más cómodo que recordar que la habían dejado como basura quienes debieron protegerla. Timoteo Agramonte, su padre, aún vivía en las campiñas, pero ahora era solo una sombra. Después de casarse con Cordelia, se volvió un hombre apático, dependiente, manipulado. Cordelia lo alejó de su propia hija, convenciéndolo de que Odelia necesitaba un colegio caro, psicólogos y distancia. Cuando finalmente se dio cuenta, ya era tarde. Cordelia se había adueñado de todo, de la fortuna de la esposa fallecida, de la casa, de los negocios y del relato. Tu hija no te quiere, decía ella,
mientras envenenaba la verdad con mentiras suaves. Timoteo le creyó, porque era más fácil culpar a la niña que enfrentar la culpa frente al espejo. Durante sus cumpleaños, Odelia hacía cuestión de recordar a su madre. Ese amor, aunque ausente, era lo que la mantenía firme. Gregorio le había dado un espejo rajado, y cada mañana ella se miraba en él y repetía: «Soy hija de la mujer más fuerte que ha existido». Aunque no supiera el nombre completo de su madre, aunque no tuviera fotos, aunque nadie pudiera confirmárselo, Odelia lo creía. Era su forma de resistir. Sabía que algún día tendría que enfrentar el pasado, recuperar lo que era suyo, hacer justicia. Pero mientras ese día no llegaba, juntaba fuerzas en cada latita, en cada bolsa, en cada consejo del viejo Gregorio. Una tarde, un grupo de jóvenes ricos apareció en el basural, entre risas y celulares en mano. «Vamos a grabar para subirlo», decían. Odelia, sucia y delgada, se volvió su blanco. Uno de ellos la llamó rata de la basura. Otro intentó arrebatarle la muñeca de las manos. Gregorio intervino, gritó, forcejeó, pero al final, los chicos se fueron riendo. Odelia lloró. Y ese día, juró para sí misma que ellos volverían a escuchar su nombre. No con lástima, no con burla, sino con respeto. «Algún día, todos me van a ver. Aunque sea lo último que haga», susurró con los ojos ardientes. Y Gregorio simplemente asintió, porque sabía que ella no estaba exagerando. Poco a poco, Odelia empezó a desaparecer del entorno del basural. Iba a escondidas a la biblioteca pública, miraba clases desde la ventana de una escuela, pedía cuadernos usados. Gregorio fingía no notar, pero por dentro su corazón rebosaba de orgullo. «Tienes hambre de saber, niña, y eso nadie te lo quita». Ella estudiaba a escondidas, leía a escondidas, escribía a escondidas. Pero nada de eso era secreto para sí misma. Porque, en el fondo, Odelia ya no era la misma. Ya no era la niña dejada entre la basura. Era una mujer en proceso, forjada en el dolor, moldeada por el abandono, y alimentada por la sed de venganza. Y así fue como, incluso antes de cumplir los 18, se fue. No dijo a dónde. Solo dejó una carta para Gregorio y una cinta para el cabello sobre la muñeca. La carta decía: «Gracias por enseñarme a vivir. Ahora voy a vivir de verdad». Gregorio la leyó en silencio, se secó las lágrimas, y volvió a su trabajo. Sabía que ella no miraría atrás. Porque quien ha vivido en el infierno, no regresa a buscarlo. Pero lo que Gregorio no sabía era que Odelia, ahora Valeria, no había olvidado nada. Ni el olor del basural, ni el sabor de la rabia, ni el nombre de Cordelia Zarza. El tiempo transformó a Odelia en algo que ni ella misma habría podido imaginar. La niña abandonada entre bolsas de basura ahora era Valeria Santoveña, una figura magnética, de mirada firme, sonrisa medida y pasos calculados. Sabía lo que quería, más aún, sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguirlo. Los años de esfuerzo no solo moldearon su cuerpo, sino también su mente, estratégica, implacable, pero con heridas que todavía ardían bajo la piel. Cuando volvió a las campiñas con una nueva identidad y un plan silencioso en la mirada, sintió un escalofrío por dentro. No era miedo, era sed. Sed de justicia, de enfrentar un pasado que nunca la soltó, de hacer que Cordelia Zarza pagara por cada noche helada, por cada pedazo de pan mohoso, por cada lágrima derramada en la oscuridad. Cordelia Zarza ahora vivía en un palacete moderno, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Su nombre se susurraba en los salones de gala y aparecía en las columnas sociales. Tenía influencia, fama y fortuna. Pero lo que nadie sabía era que el lujo que la rodeaba tenía raíces podridas, construidos sobre traición, sobre un testamento oculto, sobre un embarazo interrumpido a la fuerza, sobre vidas aplastadas por la codicia. Valeria lo supo todo a través de documentos antiguos, cuentas bancarias rastreadas, testigos silenciosos. No quería una venganza apresurada. Quería minarla por dentro. Y para eso, era necesario entrar sin levantar sospechas, como un veneno dulce que nadie detecta hasta que ya es demasiado tarde. Lucio Ferraz Zarza era el vínculo. Hijo de Walterio Ferraz, hijastro de Cordelia, era guapo, inteligente y carente de afecto sincero. Valeria lo observó durante semanas, estudió sus rutinas, horarios, hábitos. Sabía dónde tomaba café, cómo se llamaba su perro, qué perfume usaba. No por obsesión, sino por precisión. Lucio era la puerta de entrada. Y cuando por fin se acercó, fue con la suavidad de quien no pretende nada, solo una oportunidad de trabajar como asesora en los proyectos sociales de la familia.
Quiero devolverle a la ciudad todo lo que me dio, dijo ella, con los ojos ligeramente humedecidos. Lucio le creyó, porque quería creerle. Y así fue como Valeria entró a la casa que, en otro tiempo, había sido suya por derecho. Los días que siguieron fueron una actuación impecable. Valeria era amable, dedicada, carismática. Todos la adoraban. Cordelia, sin embargo, tenía algo en la mirada, una incomodidad sutil, un escalofrío constante. Hay algo raro en esta muchacha, murmuraba para sí misma, tratando de recordar de dónde conocía ese andar, esa mirada firme. Pero nunca sospechó. Al fin y al cabo, Odelia no era más que un recuerdo sucio, un espectro del pasado que ella creía haber enterrado. Valeria aprovechaba cada instante para observar, registrar, escuchar conversaciones, abrir cajones. Y cuanto más escarbaba, más entendía la magnitud de la traición. Y también, la soledad de Lucio. Eso, ella no lo esperaba. No contaba con la sonrisa sincera de Lucio al final de un día difícil, ni con los almuerzos que se volvían confidencias, ni con las miradas que, poco a poco, dejaban de ser profesionales para convertirse en algo más peligroso. Me resultas familiar, Valeria, como si ya te hubiera conocido en otra vida. Ella sonrió, desviando la vista. Sabía que estaba cruzando una línea. Pero el corazón no respeta planes. El dolor no respeta estrategias. Y el afecto, cuando es real, desarma hasta los planes más fríos. Aún así, no podía detenerse, porque Cordelia seguía viviendo como si nada hubiera pasado. Y el precio del olvido era demasiado alto. Durante un evento benéfico, Valeria tuvo su primer enfrentamiento directo con Cordelia. «Pareces muy segura para alguien que acaba de llegar», dijo la madrastra, con una sonrisa venenosa. Valeria respondió sin pestañear, «Y usted parece muy desconfiada para alguien con la conciencia tranquila». El silencio entre ambas duró apenas unos segundos, pero cortaba como cuchilla. Cordelia rió, fingiendo naturalidad. Pero por dentro, la duda se expandía como humo. La presencia de esa joven era desconcertante. Hablaba con demasiada firmeza. Sabía demasiado. Cordelia comenzó a investigar. Mandó seguir a Valeria, revisó registros. Pero todo estaba perfectamente armado. Porque Valeria había aprendido de la mejor maestra. El abandono enseña más que cualquier manual. Mientras tanto, Gregorio Cañizal, ya anciano y enfermo, guardaba una grabación antigua, del día en que Cordelia abandonó a la niña. Un celular viejo, con imágenes temblorosas pero claras, el coche, la matrícula, Cordelia gritando a la niña, arrojando la mochila al suelo. Era la pieza final del rompecabezas. Pero Gregorio dudaba. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres hacer, hija mía?» Valeria sentía con la mirada firme, pero por dentro, algo temblaba. La vida le había enseñado a ser fuerte, pero nunca a manejar sentimientos verdaderos. Y ahora, esos sentimientos tocaban a su puerta con nombre, con rostro, y con olor a perfume masculino. Lucio empezó a acompañarla en los proyectos sociales, fascinado por la forma en que Valeria hablaba con los vecinos de los barrios más humildes, por cómo lograba ver lo que nadie más veía. «Tú no eres como los demás», le dijo una tarde lluviosa. «Tú eres real». Y en ese instante, Valeria sintió que el mundo giraba. Porque eso era exactamente lo que ella intentaba esconder, su realidad. Sus fantasmas. Su nombre verdadero. Pero, ¿qué hacer cuando la persona que necesitas manipular es justamente la que te recuerda que aún tienes un corazón? Esa noche, Valeria escribió una carta para sí misma. Si sigues adelante, puedes perder a Lucio. Pero si te detienes, puedes perderte a ti misma. Era una encrucijada cruel, de esas que la vida no enseña a cruzar. El plan estaba funcionando. Cordelia estaba a punto de caer. Pero la duda la carcomía. ¿Valía más la venganza que el amor? ¿El dolor era más fuerte que la posibilidad de empezar de nuevo? ¿O existía un camino donde ambas cosas pudieran convivir? Valeria no tenía respuestas. Pero tenía prisa. Porque el tiempo de la mentira estaba llegando a su fin. Frente al espejo, mientras se maquillaba para la cena de gala que marcaría su entrada oficial en la élite de las campiñas, Valeria se miró con honestidad por primera vez en años. «Llegaste hasta aquí. Pero ahora, ¿qué vas a hacer?» Sus ojos, antes firmes, estaban llenos de lágrimas. El labial rojo ocultaba el temblor de sus labios. Y en el fondo de su bolso, el pendrive con la grabación esperaba el momento exacto para cambiarlo todo. La fiesta comenzaría en pocas horas. Y con ella, el principio del fin. Valeria caminaba ahora por los pasillos de la mansión Zarza como si siempre hubiera pertenecido allí. Sus pasos eran medidos,
su postura impecable, y cada palabra salía con precisión. Todos confiaban en ella, todos, menos Cordelia. La matriarca la observaba con ojos de serpiente, sonreía con los labios, pero rugía con la mirada. Había algo familiar en esa mujer. Una presencia incómoda, como una astilla clavada bajo la piel. Y aunque no tuviera pruebas, el instinto de vieja loba le gritaba. Esa mujer no salió de la nada, murmuraba, hojeando un álbum antiguo. Pero Valeria era astuta. Había aprendido a caminar entre lobos sin dejar huellas, y su mejor arma era el tiempo. Los días se volvían más tensos. Mientras los empleados reían con Valeria y Lucio elogiaba sus ideas en público, Cordelia tiraba de los hilos de pasado, intentando encontrar algún cabo suelto. Y lo encontró. Un antiguo jardinero de la casa, despedido hacía casi 20 años, aún vivía en las campiñas. Cuando Cordelia lo buscó, escuchó una frase que la hizo estremecerse. «La niña, la Odelia, a esa pequeña, jamás olvidé su llanto». Y la expresión de Cordelia vaciló. Por primera vez, comprendió que el pasado no estaba muerto. Solo dormía. Y estaba a punto de despertar con una fuerza arrasadora. Valeria, por su parte, vivía un dilema que la desgarraba por dentro. Cada gesto amable de Lucio, cada mensaje espontáneo, cada mirada sincera, la alejaban más de la mujer fría en la que se había convertido. Él no tiene la culpa. Él no es ella, se repetía a sí misma. Pero el dolor no distinguía apellidos. El corazón, antes blindado, comenzaba a agrietarse. Y una noche cualquiera, junto a la chimenea, cuando Lucio le ofreció una copa de vino y le dijo, «Tú eres lo mejor que me ha pasado en los últimos años», Valeria se sintió frágil. «No digas eso, Lucio. No sabes quién soy», susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas. Pero él solo le tomó la mano, sin hacer preguntas. Mientras tanto, Gregorio seguía en silencio. El vídeo guardado en un viejo pendrive parecía pesar 1 tonelada en el fondo del cajón. Sabía que esa grabación podía destruir a Cordelia, pero también podía romper en 1000 pedazos a Valeria. «¿Quieres justicia o venganza?», se preguntaba cada noche, mirando el retrato de la niña que había acogido en el basural. La grabación era clara. El auto de lujo, la mujer gritando, la niña empujada, el llanto apagado. Era la prueba definitiva. Pero también, el disparador final. Gregorio dudaba porque sabía que, una vez revelada, nada volvería a ser como antes. En una tarde de tormenta, Cordelia entró en la oficina con una carpeta en las manos. «Valeria, no me engañas», dijo con voz baja, pero cortante. Valeria, sentada a la mesa, alzó los ojos con calma. «Diga lo que piensa, señora Zarza. Tal vez podamos conversar como dos mujeres que saben guardar secretos». El enfrentamiento duró apenas unos segundos, pero dejó marcas. Cordelia salió furiosa, y Valeria temblaba. Porque, a pesar de toda su valentía, aún no estaba lista para ese cara a cara. No todavía. Necesitaba que todo estuviera en su sitio. Y por encima de todo, necesitaba proteger a Lucio. Porque, aunque él era una pieza del plan, también era ya una parte de su corazón. Valeria empezó a tener pesadillas. Soñaba con el basural, con el abandono, con Cordelia riendo mientras ella gritaba. Se despertaba sudando, jadeando, con un nombre atascado en la garganta. «Mamá». Era la primera vez en años que se atrevía a pronunciarlo. Los recuerdos de la infancia volvían con fuerza. La muñeca sin brazo, la manta rota, el olor a papel mojado. Y, en medio de todo, la sonrisa de Gregorio. No podía fallar. No ahora. Ya había vencido el hambre, el frío, la vida dura, la ausencia de todo, excepto el deseo de justicia. Pero ¿hasta dónde llegaría ese deseo? ¿Y qué pasaría cuando la verdad emergiera con todo su peso? Lucio, sin saber nada, se acercaba cada vez más. Preparó una cena a la luz de las velas, con música suave de fondo, y confesó, «Tengo miedo de perderte, aunque no sé si alguna vez te tuve». Valeria se quedó en silencio. Las lágrimas cayeron antes de cualquier respuesta. «Me tuviste en las cosas pequeñas, Lucio. Pero yo, nunca me permití estar por completo». Él la abrazó, confundido. «Seas quien seas, yo te elijo a ti». Era amor. Crudo, sincero, inesperado. Y eso era justamente lo que la asustaba. Porque cuanto más avanzaba el plan, más retrocedía el corazón. Y Valeria comenzaba a preguntarse si la venganza también cobraría el precio del amor. Tras bambalinas, Cordelia convocaba a abogados, revisaba antiguos registros escolares, lanzaba amenazas veladas a antiguos empleados. Sabía que algo se acercaba. Un escándalo. Una revelación.
y por instinto, decidió adelantarse. Llamó a Walterio para una conversación y le propuso cambiar el testamento. Tenemos que proteger nuestro legado. Pero el empresario, ajeno al huracán, solo negó con la cabeza. Estás paranoica, Cordelia. Esa joven es solo una empleada comprometida. Poco sabía él que, entre los hilos invisibles que movían esa casa, la verdad ya susurraba por las esquinas, y no había contrato que pudiera detenerla. Gregorio, por fin, decidió enviarle la grabación a Valeria. Junto con el pendrive, una carta. Hija, haz lo que creas correcto. Pero recuerda, la justicia no es lo mismo que la venganza. Y a veces, el perdón sana más que el castigo. Valeria sostuvo el objeto como si llevara en la mano todo su pasado. Esa prueba podía acabar con Cordelia, pero también con Lucio. Porque después de eso, ya no habría vuelta atrás. Frente al espejo, Valeria se contemplaba. Ya no era la niña del basural. Ya no era solo una mujer disfrazada. Era un corazón dividido entre dos abismos, y solo una lección por delante. Y llegó la invitación. Una fiesta de gala. Un telón gigante. Todos los rostros de la élite reunidos. Valeria respiró hondo. El momento estaba por llegar. Y lo que vendría después, nadie lo podía prever. La noche de la fiesta llegó envuelta en una aura dorada, llena de vestidos brillantes, copas alzadas y sonrisas impecables. Era el tipo de evento donde todos competían por parecer más felices, más ricos, más importantes. La mansión Zarza estaba iluminada desde los jardines hasta el último candelabro. Cordelia se movía entre los invitados como una reina absoluta, elegante, segura, convencida de que nada podría sacudir el imperio que había construido. Valeria, en cambio, estaba allí por otro motivo. Llevaba un vestido color vino, sin muchos brillos, pero con fuerza en cada detalle. Sus ojos fijos en el reloj. La cuenta regresiva había comenzado. La verdad, por fin, tendría su escenario. Durante el brindis principal, Walterio pronunció un discurso emotivo sobre la importancia de la familia, de la tradición y de los valores del apellido Zarza. Cordelia sostenía su copa con la misma firmeza con la que sostenía sus mentiras. Valeria, cerca del telón, tocó discretamente su collar, la señal pactada con el técnico de sonido. Y entonces, cuando el silencio reinaba tras los aplausos, la pantalla se iluminó. Primero, un leve ruido. Luego, la imagen, Cordelia gritando a una niña. El auto estacionado en el basural. La maleta arrojada. Y por último, el rostro infantil de Odelia llorando, suplicando. «Papá, llévame contigo». El salón entero se congeló. Cordelia intentó levantarse, tropezó, tiró la copa. Eso es un montaje. Una trampa. Ella les mintió a todos. Su voz retumbó en el salón, pero nadie respondió. Todos los ojos estaban clavados en la pantalla. Walterio, pálido, miró a su esposa como si viera un fantasma. Lucio, de pie, se giró lentamente hacia Valeria. «¿Qué es esto?», preguntó, casi sin voz. Ella respondió con la firmeza de quien esperó toda una vida por ese momento. «Esto es lo que quedó de mí, después de que tu madrastra me arrojó a la basura». La multitud comenzó a murmurar. Los susurros se convirtieron en exclamaciones. Flashes de celulares capturaban cada instante. Y el imperio Zarza empezó a desmoronarse. Timoteo, sentado discretamente al fondo del salón, se levantó con dificultad. Estaba delgado, apagado, enfermo. Tambaleando, cruzó el salón hasta detenerse frente a su hija. «Odelia, mi ángel, perdóname. Fui un cobarde. Lo permití». Las palabras salieron entre sollozos. Todo el salón observaba. Valeria dudó. Por un instante, casi cedió. Pero el dolor de su infancia habló más fuerte. «Tú no me buscaste. Me olvidaste. Me dejaste creyendo que no valía nada». Él cayó de rodillas. «Me arrepiento todos los días». Pero ella solo dio un paso atrás. No era odio. Era agotamiento. Cordelia intentó apagar la pantalla, gritar a los empleados, llamar a los abogados. Pero era inútil. Las imágenes ya estaban en los celulares, las redes sociales ardían. «Socialité involucrada en abandono infantil», decían los primeros titulares. Valeria se alejó discretamente, mientras Cordelia era rodeada por periodistas afuera. La mujer gritaba que todo era mentira, pero su voz sonaba cada vez más débil. Porque, esa noche, quien realmente gritó, fue el pasado. Y cuando el pasado grita con pruebas, no hay riqueza que lo calle. Walterio, avergonzado, bajó las escaleras y se fue de la fiesta sin mirar atrás. Lucio, atónito,
Siguió a Valeria hasta el jardín trasero. Tú también me mentiste. Te acercaste a mí, para vengarte. Ella lo miró a los ojos. Al principio, sí. Pero después, me perdí en ti. Él bajó la mirada. Usaste mis sentimientos. Y tú, fuiste el único que me vio de verdad. El silencio entre los dos era denso. La rabia de Lucio no venía de la mentira, venía del amor. ¿Por qué no confiaste en mí? Porque no confiaba en mí misma. Las lágrimas corrían de ambos lados. Pero no hubo abrazo. Solo distancia. Porque cuando el amor duele, necesita curarse a solas. El escándalo se volvió noticia nacional. Cordelia perdió contratos, patrocinadores, invitaciones. Fue excluida de círculos sociales, blanco de protestas, abandonada por muchos de los que antes adulaban su apellido. Walterio pidió el divorcio. Las cuentas fueron congeladas. La mansión, embargada. En pocos días, el nombre Zarza se convirtió en sinónimo de deshonra. Pero Valeria también estaba rota. La victoria sabía amarga. Gregorio fue a visitarla y le preguntó, ¿era esto lo que querías? Y ella no supo qué responder. Porque, en el fondo, esperaba que la verdad la liberara. Pero por dentro, se sentía más presa que nunca. Lucio desapareció durante semanas. Dejó las redes sociales, canceló reuniones, rechazó entrevistas. Valeria intentaba escribirle una carta, pero la rompía antes de terminar. Si le digo que aún lo amo, me creerá. Su corazón vivía una guerra interna. Había conseguido justicia, pero perdido algo demasiado valioso. Cordelia, por su parte, contrataba nuevos abogados, prometía venganza, gritaba a los cuatro vientos que volvería. Pero ya nadie la escuchaba. La mujer que un día aplastó a una niña, ahora enfrentaba el mismo abandono que provocó. La rueda había girado. Una tarde, Valeria visitó a Timoteo en el hospital. Estaba pálido, pero lúcido. Tú eras mi luz, Odelia. Y yo, la apagué. Ella no dijo nada. Solo le tomó la mano. No era perdón, pero tampoco era odio. Era el gesto silencioso de quien ya no carga con el peso de haber sido rechazada. Al salir, sintió el viento frío en el rostro. Y por primera vez en años, respiró sin culpa. Pero la paz aún estaba lejos. Porque el amor hecho pedazos, todavía necesitaba reconstruirse. Y ella no sabía si tendría fuerzas para eso. Mientras el mundo olvidaba a Cordelia, una carta llegó a la casa de Gregorio. Era de Lucio. Solo una frase, dígale que yo también estoy intentando perdonarme. Valeria la leyó y sintió un nudo en el pecho. Tal vez, en el fondo, aún quedaba tiempo. No para borrar el pasado, pero sí para escribir un futuro más verdadero. Y fue ahí, entre lágrimas, silencio y esperanza, que entendió. Todavía quedaba un último capítulo por vivir. Y solo el amor sería capaz de escribirlo. Odelia caminaba por la ciudad ahora con la cabeza en alto, pero sin el brillo que todos esperaban de quien había vencido. La caída de los Zarza había sido estruendosa, pero dentro de ella, un vacío seguía insistiendo. No era arrepentimiento por lo que hizo, era una especie de duelo. Duelo por todo lo que perdió antes de saber siquiera lo que era perder. Caminaba sola, con un abrigo ligero y el cabello al viento, intentando entender qué hacer con todo aquello. ¿Destruir a Cordelia por completo? ¿Denunciar cada negocio sucio, cada documento falso, cada mentira que aún tenía en sus manos? ¿O comenzar de nuevo, por sí misma? Cordelia intentó escapar. Disfrazada, con otro nombre, pasaporte falso y un auto alquilado. Pero su plan fracasó al cruzar el control fronterizo. Fue arrestada por falsedad ideológica, evasión de divisas y, finalmente, investigada por abandono de menor. Cuando se difundió la noticia de su captura, Odelia sintió un escalofrío en la espalda. No de miedo, sino de certeza. La justicia, por fin, había cobrado su deuda. Y ahora, tal vez, el ciclo se había cerrado. Gregorio la llamó esa mañana. Está en manos de la ley. Estás libre, hija mía. Y por primera vez, Odelia lo creyó. Estaba libre. Del dolor, de la rabia, y del nombre que la encadenó durante tantos años. Pero aún quedaba una ausencia que gritaba, Lucio. No respondía mensajes, no daba señales. Odelia respetaba su silencio, pero en secreto, esperaba que él regresara. No para validar su historia, sino porque extrañaba los momentos en que él la hacía olvidar todo. Un día, al abrir el buzón de la antigua casa de Gregorio, encontró un sobre. Dentro, una foto de los dos riendo en una feria, y un mensaje: si el amor no alcanza para borrar el dolor, que al menos sea capaz de iluminarlo. Ella cerró los ojos y lloró.
Lucio aún estaba ahí, en algún lugar, intentando entender. Igual que ella. Los días pasaron, y Odelia comenzó a visitar los barrios pobres de la ciudad. Se sentaba con jóvenes en las aceras, escuchaba historias que parecían copias de la suya. Niños abandonados, adolescentes embarazadas, chicos sin escuela. Aquello la desgarraba por dentro. Un día, vio a una niña durmiendo en una caja de cartón, abrazada a una muñeca sin brazo. El mundo se detuvo. Se arrodilló y dijo, «Yo también dormí así alguna vez». Y allí, en esa esquina olvidada, nació la idea, crear un espacio. Un lugar donde esos niños pudieran ser vistos. Acogidos. Escuchados. No como cifras, sino como vidas. Así nació la Casa Luz del Sur, un proyecto valiente, financiado con la parte de la herencia que logró recuperar legalmente. Una casa antigua restaurada, con camas limpias, biblioteca, cocina comunitaria, psicólogos, clases de refuerzo, talleres de arte y apoyo emocional. Odelia cuidaba de todo personalmente. Aquí nadie es basura, decía a cada nuevo niño recibido. Los medios intentaron convertir el proyecto en símbolo de superación, y lo era. Pero para Odelia, era mucho más que eso. Era sanación. Era redención. Era la certeza de que su dolor no había sido en vano. Gregorio fue el primero en visitar la casa. Entró con pasos lentos, los ojos llenos de lágrimas, y abrazó a su hija del corazón. «Has cambiado vidas, Odelia. Empezando por la mía». Ella simplemente respondió, «Tú me enseñaste a sobrevivir. Ahora yo enseño a vivir». El viejo sonrió, orgulloso. Y por primera vez, sintió que podía partir en paz, si era necesario. Porque la niña del basural se había convertido en una mujer que transformaba ruinas en refugio. No con discursos, sino con acción. No con venganza, sino con propósito. Lucio apareció una tarde silenciosa. Llegó sin avisar, con una mochila al hombro y una mirada entre miedo y esperanza. Odelia lo vio desde la ventana de la oficina. Sintió el corazón acelerarse. Salió despacio, sin maquillaje, con las manos sudadas. «¿Volviste?», dijo ella, con la voz temblorosa. Él asintió. «Tardé, porque necesitaba reconstruirme». Ella contuvo el llanto. «¿Y ahora?». Él respiró hondo. «Ahora, solo quiero saber si aún puedo amarte. Sin máscaras. Sin apellidos». Odelia miró alrededor. Los niños corrían. Los pájaros cantaban. Y, con un gesto que parecía sencillo, ella le tomó la mano. «Puedes». La noticia se difundió. Valeria Santoveña era, en realidad, Odelia Agramonte. La niña del basural. La mujer que desenmascaró a una de las familias más poderosas de la ciudad. Y que, teniendo el poder de destruir, eligió construir. La prensa intentó llamarla heroína, mártir, justiciera. Pero ella simplemente decía, «Solo soy alguien que decidió no devolverle al mundo lo que el mundo me dio. Preferí devolver amor». Sus palabras conmovían. Sus acciones, aún más. Y, poco a poco, su nombre pasó a ser sinónimo de esperanza. Cordelia seguía presa, esperando juicio. Sola, sin glamour, sin poder, sin aliados. Pero, al contrario de lo que todos esperaban, Odelia no fue a visitarla. No para confrontarla. No para humillarla. Simplemente, no fue. Porque su venganza ya estaba completa. Porque su vida ahora seguía otro camino. Y porque, en el fondo, sabía, el mayor castigo para Cordelia sería ser olvidada. Ser dejada donde dejó a los demás. En el silencio. Y una mañana dorada, mientras servía café a los niños, Odelia miró por la ventana y vio a Lucio enseñándole a uno de ellos a andar en bicicleta. Sonrió sola. No era un final feliz de cuento de hadas. Era real. Tenía dolor, cicatrices, recuerdos difíciles. Pero también tenía elección. Y ella había elegido seguir. Con esfuerzo, con fe, con persistencia, y con amor. Porque, al final, la venganza puede traer alivio. Pero el perdón, el perdón es lo que trae paz. Chincheta, suscríbete al canal y comenta. ¿Tú crees que la venganza puede sanar una herida?